¿La iglesia verdadera puede equivocarse en doctrina? Es un tema bastante interesante y hay que abordarlo con toda la seriedad que el tema merece. Hola mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de este medio para compartir un mensaje de la palabra de Dios. Quiero decirles que si hay un tema tal vez difícil o uno de los temas difíciles de abordar en una iglesia es tal vez intentar cuestionar la veracidad de las enseñanzas que tiene la iglesia. De paso es importante pues recordar que toda iglesia cree naturalmente que es la iglesia verdadera, que es la iglesia de Dios. Y aunque somos miles de iglesias diferentes, o sea, formas de creer diferentes respecto al mismo Dios, Dios reconoce solamente una iglesia como su iglesia verdadera. Pero todos nos apropiamos de esos méritos o nos apropiamos de ese título. Somos la iglesia verdadera. Pues el tema para esta ocasión no es tanto entrar a definir quién es la iglesia verdadera, sino la pregunta es, ¿se puede equivocar en doctrina la iglesia verdadera? La respuesta más corta y rápida que uno va a encontrar es no, todas las demás iglesias se pueden equivocar, pero la iglesia verdadera, justamente por ser la iglesia verdadera, no se puede equivocar en doctrina. Pues la verdad es que nosotros para ir a este tema y no dejar ningún rastro de duda de si se puede equivocar o no, tenemos que ir a la historia de la iglesia de Dios. De paso, valga decir, de manera así muy rápida, voy a decir que Dios ha tenido hasta el momento al menos unas 6 iglesias, literalmente hablando, desde que existe el pecado en esta tierra. La primera sería la iglesia de los antediluvianos. Dios destruye la tierra con el diluvio y destruyó a su propia iglesia también. Solo se salvaron 8 personas en el arca. No podría ser que la iglesia fuera una iglesia de 8 miembros, era una iglesia mundial naturalmente, pero se salvaron 8 personas. Así que la primera iglesia de Dios fue la iglesia antediluviana. La iglesia apostató y Dios sacó lo que quedaba de esa iglesia y luego con la descendencia de Sem, el hijo mayor de Noé, dio forma a la segunda iglesia. Pero rápido, como en la 19ª generación creo, Taré, el papá de Abraham, apostata también, resulta adorando ídolos y Dios tiene que llamar a Abraham de allá de su casa y sacarlo aparte para formar la tercera iglesia, la iglesia de la descendencia de Abraham, que llegaría hasta los tiempos de Jesús. Y luego la iglesia de Abraham se corrompe tanto que Dios tiene que sacar lo que queda con sus discípulos y formar la siguiente iglesia, la iglesia apostólica. Y luego la iglesia apostólica se corrompe también. Y Dios tiene que sacar ahora la iglesia del desierto que encontramos en Apocalipsis capítulo 12, por ejemplo, la iglesia que es perseguida por 1260 años. Y después de eso vendría la iglesia proféticamente identificada para el final del tiempo, que sería la iglesia adventista. No vamos a abordar eso, pero lo que quiero mencionar es que la iglesia de Dios, no por ser la iglesia de Dios, es una iglesia perfecta. Ay, hermano Arnovis, pero la iglesia de Dios tiene equivocaciones, sí, pero en doctrina no puede tener equivocaciones porque es la iglesia de Dios. Tenemos que preguntarnos, ¿era la iglesia de Dios la iglesia de los judíos en el tiempo de Jesús? Claro que sí, no me imagino a ningún cristiano discutiendo esto, ni adventista, ni católico, ni evangélico. La iglesia de Dios era la iglesia de los judíos. Y es tanto que el mismo Juan da el testimonio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces él viene a su iglesia, él viene a su pueblo. Pero se había corrompido tanto la verdad que Dios había dado a su pueblo, había sido sustituido por un montón de tradiciones que ahora reinterpretaban la clara palabra de Dios y de algún modo dejaban sin efecto las enseñanzas de la palabra de Dios. Y entonces esa iglesia, pero era la iglesia de Dios, esa iglesia de Dios mató a Jesús. Esa iglesia de Dios mató a Jesús. Ahora, luego Jesús forma la siguiente iglesia, la iglesia apostólica. La iglesia apostólica, proféticamente hablando, llegaría hasta el año 508 después de Cristo, año en que fue el bautismo de Clodoveo. Algunas fuentes lo colocan antes del 508, pero haciendo una investigación exhaustiva, puede darse uno cuenta que en realidad el bautismo de Clodoveo sería por diciembre del 508. Y en ese tiempo la iglesia se une con el Estado, con el imperio romano, ¿ya? Que ya en ese tiempo el imperio romano, aunque había caído en las manos de él mismo. Es decir, las tribus bárbaras que formaban parte del imperio se levantaron contra el emperador y lo destruyeron. Y ahora esas tribus bárbaras que formaban parte de ese imperio romano, entonces nombran al obispo de Roma a la cabeza para que se haga cargo del imperio. Es la fusión del imperio romano con la iglesia apostólica. Y cuando esa fusión se da,
que es lo que vemos en profecía, por ejemplo, en Daniel capítulo 2, la unión del barro cocido con el hierro. Cuando esa fusión se da, entonces la iglesia apostólica da su caída total, ya su apostasía total. Porque el barro, según Jeremías 18, nos representa a la iglesia de Cristo, el barro de alfarero, al pueblo de Dios, porque el barro de alfarero es moldeable, se deja moldear. Pero el barro de alfarero, cuando ya es cocido, cuando ya ha salido del horno, nunca jamás volverá a ser moldeable. Pues bueno, esa es la unión que se daría. La iglesia de Dios se convierte en barro cocido, lo que quiere decir que nunca más se dejaría moldear por Cristo. Eso representa la apostasía, la blasfemia contra el Espíritu Santo que daría la iglesia apostólica. Allí termina la iglesia apostólica. Pero antes de eso la iglesia se había corrompido. Claro que sí. La caída de una iglesia, de la iglesia de Dios, se da de manera progresiva. En el año 321, Constantino hizo el cambio del día sábado por el día domingo, ¿ya? Eso es un cambio registrado en la historia, que la Iglesia Católica se lo atribuye y que como Iglesia Adventista normalmente lo enseñamos de esa manera. Pero para efectos prácticos, según la palabra de Dios, según la profecía, no era la Iglesia Católica como la conocemos hoy en día. Podemos decir que fue la Iglesia Católica en el sentido que la Iglesia Católica se desprende de allá, viene desde los tiempos apostólicos. Y la Iglesia Católica se enorgullece de eso, de ser la Iglesia verdadera, porque es la Iglesia apostólica. Lo que no sabe es que en la profecía, la Iglesia apostólica fue reconocida como Iglesia de Dios solamente hasta el año 508, donde terminó de apostatar y Dios dejó de reconocerla. Y más bien ahora se convirtió en perseguidora de lo que Apocalipsis 12 llamaría como la iglesia del desierto, la mujer que huye al desierto y es perseguida por 1260 años. Entonces esa iglesia ya había hecho muchos cambios, ya esa iglesia había cambiado el sábado por el domingo, ya esa iglesia creía que María es madre de Dios, porque una cosa es que sea madre de Jesús como ser humano y otra cosa es que sea madre de Dios. Ya esa iglesia estaba venerando santos, es decir, ya esa iglesia venía haciendo muchas cosas condenadas por la palabra de Dios, que no se podían amparar en la palabra de Dios. Y en el 508 terminó de sellar su destino y dejó de ser la iglesia de Dios. Pero antes de dejar de ser la iglesia de Dios, la iglesia de Dios empieza a caer en apostasía. Entonces, la iglesia de Dios sí puede errar en doctrina, sí puede tener equivocaciones doctrinales. Hace algún tiempo, no mucho, me senté con un pastor, que no debo decir el nombre naturalmente de él, un pastor del que tengo una buena opinión, ya un pastor del que tengo una buena opinión. Y en el fondo tengo una buena opinión de la mayoría de los pastores. Creo que son sinceros, creo que hacen sus mejores esfuerzos. Eso no quiere decir de que porque hagan sus mejores esfuerzos y sean sinceros, lo que hacen y lo que dicen siempre sea lo correcto. Son dos cosas completamente distintas. Eso para nadie es un secreto. Pues bueno, me senté con el pastor y entonces yo le llamaba la atención a algunas cosas en la palabra de Dios que no tenían o algunas enseñanzas que no tienen un respaldo en la palabra de Dios. Y él me decía, como me diría tal vez cualquier otro pastor de la iglesia adventista, me decía, hermano Arnovis, la iglesia adventista tiene los mejores teólogos. Y no solo de los mejores, sino tiene muchos teólogos. Y por muchos años la iglesia ha investigado a profundidad las doctrinas de la iglesia, las enseñanzas de la iglesia. La iglesia yo le acepto, me decía, el que la iglesia se equivoque en asuntos administrativos. Quiero decirles, mis hermanos, eso lo creí yo también por mucho tiempo. Soy adventista desde niño y ya me ha pasado más de medio siglo encima. Y así que yo lo creí por muchísimo tiempo, hasta hace poco tiempo vengo abriendo un poco más los ojos y vengo cambiando de opinión porque tiene uno que mirar la realidad, ¿ya? Y entonces él me decía, claro, hermano Arnovis, en asuntos administrativos, que esto, aquello, a veces se hace una injusticia aquí, a veces allá, que un hermano por acá, un hermano por allá, o a veces un pastor, o qué sé yo. Pero en asuntos de doctrina, hermano Arnovis, la iglesia no se equivoca porque es la iglesia de Dios. Y yo tuve que decirle, pastor, mire, con todo respeto, pero le puedo mostrar que la iglesia de Dios sí se puede equivocar. Y entonces me refería a la iglesia en los tiempos de Jesús y me refería a la iglesia apostólica, ante lo cual pues ya él no insistió en su temática. Mis apreciados hermanos, es sumamente peligroso eso. Y la Biblia y la hermana White nos hablan mucho acerca de esto. No debemos confiar nuestra salvación en ningún ser humano.
Y no debemos aceptar la explicación de la palabra de Dios por medio de otra persona. Podemos ser instruidos, claro que sí. Podemos ser aconsejados, claro que sí. Pero nosotros tenemos nuestro propio razonamiento. Dios le ha puesto en cada persona la capacidad de revisar la evidencia y darse cuenta si lo que le están diciendo es verdad o es mentira. Así que no podemos confiar nuestra salvación a otro. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es si alguno está en la iglesia. Si alguno está en Cristo. Oye, hermano Arnaudius, pero cójala suave, dirían algunos. O sea, ¿está hablando contra la iglesia? No, mis apreciados hermanos. Estoy hablando para beneficio de la iglesia. La iglesia necesitamos que estas verdades sean aclaradas. Necesitamos como iglesia tener el concepto correcto. Es más, no estoy hablando contra los pastores. Porque los pastores de algún modo son seres humanos igual que el miembro común, con una diferencia que ha dedicado un tiempo a la investigación de la palabra de Dios, pero eso puede ser un arma de doble filo, porque en la medida en que más estudiamos, de algún modo más viene la confianza propia, la confianza en el estudio, la confianza en lo que la facultad me dijo. Yo puedo decirles con toda seguridad y con toda tranquilidad decirles, no hay persona más peligrosa, no hay persona más peligrosa, no más malintencionada, sino más peligrosa que un doctor en teología, no un pastor normal, sino que un doctor en teología. No porque sea más malintencionado, no, sino porque hay algo en la naturaleza de nosotros como humanos. Hay algo en nuestra naturaleza que nos lleva, no sé por qué razones, a confiar mucho en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Y entonces si un doctor en teología ha hecho tantos años, ha hecho una buena cantidad de años de teología y luego otra cantidad de años de doctorado en teología, eso automáticamente le da una confianza. Pero eso solo sirve si la persona se mantiene humilde y conectada con Dios. De lo contrario, se convierte en un arma poderosísima para destruir a la iglesia. ¿Por qué? Porque como seres humanos estamos diseñados también de algún modo, o no es que estemos diseñados, sino que por nuestra negligencia, por delegar el trabajo en otros. Sí, es negligencia pura. ¿Ya? Entonces no vamos a hacer nuestra propia investigación porque nos han hecho de algún modo creer que lo que diga el que tiene el nivel más alto de estudio, ¿ya? Si tiene universidad, él sabe más. Si tiene una maestría en su carrera, pues ahora está más por arriba. Y si tiene doctorado, él tiene la última palabra. Mis hermanos, la última palabra es la palabra de Dios. Y el entender la palabra de Dios tiene más que ver con la buena intención que con el nivel de estudio que usted tenga. Porque el Espíritu de Dios es el que se encarga de revelar, de llevarnos a confrontar las enseñanzas y mirar si lo que nos están diciendo es verdad o no. Entonces es interesantísimo eso. Yo no estoy diciendo de que sea malo los doctores en teología. Creo que es una gran herramienta, pero se necesita mucha dependencia de Dios y es algo muy común que entre más el ser humano avanza en sus propios conocimientos, tiene a tener más confianza en sí mismo y a desconectarse más de Dios. Y entre menos sepa y tenga en qué confiar el ser humano, entonces más siente su dependencia de Dios, su necesidad de depender de Dios. Y puede estar incluso más cerca de comprender los conceptos de la manera más correcta. Yo quiero compartir con ustedes algunos pocos párrafos del espíritu de profecía. Aquí hay un montón de párrafos, pero yo sé que eso cansaría y espero que me tengan paciencia con lo poco que voy a compartir. Hay un libro que creo que es una bendición maravillosa, especialmente para los pastores debería serlo. Lo escribió la hermana White, Testimonios para Ministros. Un libro que fue escrito después de 1890. Ya se escribieron estos materiales. Cuando la iglesia ya estaba en pleno desarrollo y cuando ya se presentaban muchos males dentro de la iglesia. Entonces la hermana White escribió unos folletos que luego llegó a ser testimonios para los ministros. Y en Testimonios para los Ministros, en el capítulo 2, en el capítulo 3, por lo menos, 2 capítulos tan extraordinarios que yo me digo si los pastores, fue para ustedes, pastores, que se escribió esto. Si ustedes, con humildad y dependiendo de Dios, se estudiaran estos 2 capítulos a fondo,
creo que tendrían mucho menos confianza propia y lo pensarían 2 veces para decir a veces lo que van a decir o para tomar las decisiones que se toman muchas veces en la iglesia, con las formas de manejar la iglesia y la disciplina muchas veces también con los hermanos. En Testimonios para Ministros, el capítulo 2, a ver, voy a asegurarme que sí estoy en el capítulo 2. Ahora no lo encuentro. Sí, estamos en el capítulo 2. El peligro tiene 2 títulos allí, un título, un subtítulo. Amonestaciones fieles y fervientes, el peligro de rechazar la verdad. Pero lo que voy a empezar a leer está bastante hacia adelante. Está bajo el subtítulo de quitarse todo impedimento al Espíritu Santo. Y la página que encuentro aquí es la página número 76. Ha de quitarse todo impedimento al Espíritu Santo. Dice la hermana White: los hombres finitos deben cuidarse de tratar de controlar a sus semejantes, ocupando el lugar asignado al Espíritu Santo. Ah, interesante. No controlen a sus semejantes porque es el lugar del Espíritu Santo. No sientan los hombres que es su prerrogativa dar al mundo lo que ellos piensan que es la verdad e impedir que se le dé algo contrario a sus ideas. Es decir, pastor, ¿tú crees que lo que estás enseñando es la verdad? Bien, haces maravilloso, porque lo primero es que cuando enseñamos algo debemos estar convencidos de que es la verdad. Eso es maravilloso. Pero ¿sabe qué le está diciendo acá la mensajera del Señor? ¿Sabe qué está diciendo aquí el Espíritu de Profecía? Esa parte que haces hasta ahí es bien. Pero ir más allá a prohibir que se diga algo contrario a tu opinión, a tu idea de lo que es la verdad, ya no es tu obra. Ya no es la obra que Dios te ha mandado a hacer, porque sería intentar controlar la obra de Dios. Está bien, debes estudiar y debes depender de Dios. Y usted pensará, pero es que si no me opongo a tales cosas, entonces va a predominar tal vez una enseñanza que yo considero errónea. No, no podemos ayudarle al Espíritu Santo. Las enseñanzas erróneas se van a definir por la mayoría de la iglesia. Ya la iglesia, colocándose en las manos de Dios, siempre va a decidir en favor de la verdad, pero sin la manipulación, sin la amenaza, sin el castigo, sin la defraternización de por medio. Hay que tener mucho cuidado con esto, mis apreciados pastores y ancianos de iglesia también. No es el lugar de ustedes impedir que se le dé algo contrario a sus ideas. Es importante esto: el Espíritu de Dios hará manifiesta cuál es la verdad y la verdad prevalecerá. De lo contrario, estás cometiendo un gravísimo error. Esta no es su obra. Muchas cosas inaceptables aparecerán como verdades evidentes para aquellos que creen que su propia interpretación de las Escrituras siempre es correcta. Muchas cosas, ¿qué dice la hermana White? Inaceptables aparecerán como verdades evidentes. ¿Para quiénes? Para aquellos que siempre creen que su manera de ver las cosas es la manera correcta. Pero ella está anticipando que son cosas inaceptables. Todas, no, ella está diciendo muchas cosas. Por esa razón, al pastor no le compete, al ministro, ni siquiera al anciano de iglesia le compete mandar a callar, silenciar a una voz que piense de manera diferente. Para eso, aquí mismo en este libro se dan las pautas a seguir. A ese hermano que habla de manera diferente, tráteselo con respeto. Escúcheselo y mire si sus argumentos están basados en la palabra de Dios. Esa es la manera, ese es el proceder cristiano del líder, y a eso te ha llamado Dios, querido pastor. No a que impongas tu voluntad sin querer escuchar. Ojalá los pastores se leyeran todo el capítulo 2 y el capítulo 3 de Testimonios para Ministros. Sigue diciendo la hermana White: habrá que realizar cambios muy importantes con respecto a ciertas ideas que algunos han aceptado como perfectas. Estos hombres dan evidencia de falibilidad en muchísimas maneras. Trabajan guiándose por principios que la palabra de Dios condena. Interesante, principios que la palabra de Dios condena. Lo que me conmueve hasta lo más profundo de mi ser y me hace saber que sus obras no son la obra de Dios. ¿Por qué? Porque están trabajando con principios que la palabra de Dios condena. Es que ellos suponen que tienen autoridad para gobernar a sus semejantes. El Señor no les ha dado más
derecho a gobernar a otros que el derecho que ha dado a otros para gobernarlos a ellos. Así que, pastor, Dios no te ha dado más derecho a ti de gobernar a un miembro de iglesia que el derecho que le ha dado al miembro de iglesia para gobernarlo a usted. ¿Ya? El derecho es el mismo. La autoridad que tú recibes de Dios no es para imponer tu criterio. Es para ser un guardián del rebaño y de la verdad, pero no puede ser imponiéndolo. Tiene que ser sometiendo su criterio a la palabra de Dios. Debe ser escuchando. En mis 50 y más de años ya que cuento a la fecha, toda mi vida he pertenecido a la iglesia y muchas veces he tenido que ver cómo se trata a hermanos que piensan diferentes. Algunos están equivocados. Muchas veces los hermanos están equivocados, pues los pastores también se equivocan. ¿Ya? A veces los hermanos están en lo correcto y el pastor es el que está equivocado. Pero en ambos casos se trata despiadadamente al hermano. Generalmente no se le escucha. Generalmente no se está dispuesto. ¿Por qué? Porque es que la iglesia tiene doctores en teología. La hermana White condenó completamente esa práctica y no le dio la autoridad ni al más grande dentro de la iglesia. Ni el presidente de la Asociación General tiene tal autoridad para imponer su criterio sobre otra persona en cuanto a la verdad. La verdad es la verdad por mérito propio, no por interpretación personalizada de alguien porque tiene un estudio superior. Ese que tiene ese estudio superior puede ser instrumento del diablo igual que el hermano que no lo tiene, porque va a depender del corazón de la persona. Entonces es importantísimo que tomemos esto de la debida manera. Bien, los que pretenden controlar a sus semejantes toman en sus manos finitas una tarea que recae solamente sobre Dios. Así que no tienes que entregar cuenta a Dios, pastor, de esto, porque esta es una tarea que recae solamente sobre Dios. Es importantísimo que tomemos esto en cuenta, mis apreciados. Ahora, quiero compartirles por acá más adelante. Aquí creo que ya estamos en otro capítulo. Estos capítulos son bastante largos. Bueno, me voy a guiar aquí. Así estamos en el capítulo 3. Capítulo 3. Aquí estaríamos en la página 106, finalizando ya la página 106. Dice la palabra de la hermana White, dice, pero guardaos de rechazar aquello que es verdad. El gran peligro para nuestros hermanos ha sido el de depender de los hombres. Allí está el peligro, depender de los hombres. Y hacer de la carne su brazo. Los que no han tenido el hábito de escudriñar la Biblia por sí mismos o de pesar la evidencia, tienen confianza en los hombres prominentes y aceptan las decisiones que ellos hacen, y así muchos rechazan precisamente los mensajes que Dios envía a su pueblo si esos hermanos prominentes no los aceptan. ¿Quedó claro lo que está diciendo la hermana White? ¡Wow! Muchos rechazan la verdad. ¿Sabe por qué? Porque no acostumbran a hacer investigaciones propias. Porque no confían en sí mismos y entonces dicen, no, yo voy a mirar qué dice el hermano fulano. O qué dice tal pastor. Lo que diga, si el hermano, si el anciano, si el hermano X dice que es por este lado, es por este lado. Si el pastor dice que es por acá, es por acá. Pero la hermana White está condenando rotundamente esa práctica. Naturalmente que debemos buscar consejo. Naturalmente que necesitamos auxilio en muchas ocasiones, pero no ir a ciegas. Lo que ella nos está diciendo es, no tomemos decisiones solamente basadas en las decisiones de nuestros líderes. Nuestras decisiones deben ser conscientes de lo que estamos decidiendo. Debemos entenderlo por nosotros mismos, porque la tarea del diablo es montarle multitudes de ángeles malos a los más grandes líderes de nuestra iglesia. Ellos tienen que luchar con una carga mucho más pesada y por lo tanto también más fácilmente pueden ser utilizados por el enemigo. Y si tú estás dependiendo de lo que ellos digan, estás corriendo grave peligro en tu salvación, mi apreciado hermano. Debo decirles que me da tristeza cuando escucho este tipo de expresiones en los hermanos, pero mayormente en los líderes y mayormente en los pastores. Uno se da cuenta de eso. Hace poco un hermano de iglesia me decía, para mí, lo que diga la asociación. Si la asociación dice que es por acá, por aquí es. Yo le dije al hermano, estábamos hablando de una manera muy respetuosa, estábamos sentados abordando un tema, y yo le dije, ¿cuál es tu criterio? No, para donde decida la asociación, por ahí es. ¡Wow! ¡Qué interesante!
Yo le dije, para donde decía la iglesia y decida la asociación, por ahí es. Yo le dije, mi hermano, ¿sabía usted que no tiene la calificación necesaria para ser un anciano de iglesia? Le falta la calificación necesaria, porque no tienes criterio propio. ¿Cómo puedes tener un cargo sin tener criterio propio? Pero más triste me da cuando escucho esto de los pastores. Estos no son pocos los pastores que lo dicen. Frente a una situación un poco compleja, muchos pastores se atreven a decir, no, yo no tengo opinión. Lo que digan los jefes, lo que digan los líderes de la iglesia, yo no tengo opinión. Qué tristeza me da escuchar a un pastor que no tenga opinión. Ahí sí, si de continuar de esa manera, yo le aconsejaría al pastor, mejor entregue las credenciales, mejor renuncie, pastor. Si usted no tiene opinión, no se gane una gran condenación, porque entonces usted estaría catalogado como el pastor asalariado. Le importa el salario y no le importa más. No tiene opinión. La opinión es lo que digan, independientemente de qué digan y si tienen base o no la tienen. Debemos tener mucho cuidado con esto, mis apreciados hermanos, amigos, ya, especialmente hermanos, ancianos de iglesia, líderes de iglesia y pastores de iglesia. Dios ha colocado sobre ustedes una enorme responsabilidad para tomar decisiones. Sigue diciendo la hermana Guay, ahora sí voy terminando. Voy a leer el último párrafo. Y lo encontramos en el mismo capítulo, el capítulo 3 de Testimonios para Ministros, se titula Las Santas Escrituras. Y lo encontramos aquí terminando la página 9 y empezando la página 10. Debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No debe confiarse en nadie para que piense por nosotros. Este es el punto. No importa de quién se trate. Que viene el presidente de la Asociación General, que venga. Que nos dice algo, bueno, probémoslo. Si nos dice con la palabra de Dios, bien. Pero porque es el presidente, no. Y esto no significa que le estemos faltando el respeto al presidente. Para nada. No hay falta de respeto. Nuestro jefe supremo es Dios. Y en todo caso, si el presidente está equivocado y tú síguelo del presidente, porque es el presidente, le está faltando el respeto al máximo líder que es Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos fidelidad a Jesús y respeto a nuestros líderes, pero obediencia completa a Dios, mis apreciados hermanos. No importa de quién se trate. O cuán elevado sea el puesto que ocupe. No hemos de mirar a nadie como criterio para nosotros. Debemos aconsejarnos mutuamente. Esto me gusta mucho. Claro que sí. Y estar sujetos los unos a los otros. Claro que sí. Pero al mismo tiempo debemos ejercer la capacidad que Dios nos ha dado para saber cuál es la verdad. Cada uno de nosotros debe pedir al cielo la iluminación divina. Cada uno de nosotros debe pedir al cielo la iluminación divina. Debemos aconsejarnos unos a otros. Debemos sujetarnos los unos a los otros. Debemos tener humildad, debemos tener sencillez, debemos aceptar consejo. Pero ese consejo debe estar bien basado en la palabra de Dios. No que porque alguien venga a decirnos esto ahora es así. ¿Quiere que les diga algo, mis apreciados hermanos? Me tomé el tiempo de hacer una investigación si los judíos en el tiempo de Jesús guardaban los mandamientos de la ley de Dios como Dios los dio. Porque si alguien se ha considerado celoso en guardar la ley de Dios, pues son los judíos, más que los mismos adventistas. Y entonces me tomé el tiempo de hacer esa investigación. ¿Dónde? En los 4 evangelios. No es cosa del otro mundo, no es difícil. Y me di cuenta que los judíos violaban los 10 mandamientos, pero ellos decían guardarlos. ¿Y cómo se pueden violar si yo digo que los guardo y los guardo conscientemente? Yo los guardo. Bueno, con la tradición. ¿Y qué es la tradición? Eso, lo que dicen los estudiosos. En aquel tiempo se le llamaban, sí, doctores de la ley. Los doctores de la ley. Y ahora son pues los doctores en teología. El mismo tema, ¿no? Los doctores en la ley habían reinterpretado la palabra de Dios. Les voy a señalar sencillamente algunos pocos mandamientos, para no ser exhaustivo en esto, para que no se haga tan largo el tema. Uno de los mandamientos es, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. 5º mandamiento de la ley de Dios. Pero los maestros judíos habían dicho, mira, si tú tienes una finca, supongamos que vale $1 millón tu finca, tú la puedes conservar para ti, pero la puedes dedicar al templo y una vez que mueras,
todo pasará a ser propiedad del templo. Esa es la mejor manera de honrar a Dios. Y si tú haces eso, ya no necesitas honrar a tu papá y a tu mamá. Lo único que tienes que decirle cuando ellos te hablen de que tienen alguna necesidad es decirle que todo lo que tú tienes lo ha dedicado a Dios. Es mi ofrenda que ya he dedicado a Dios y ya no necesita cubrir la necesidad de tu papá y de tu mamá. ¡Wow! ¡Qué doctores en la ley tan versados, tan impresionante!, ¿no? O sea, ¿cómo alteraron el mandamiento de la santa ley de Dios? La palabra de Dios dice, no cometerás adulterio. Séptimo mandamiento, ¿no? No cometerás adulterio. Y entonces Jesús, entonces los judíos en el tiempo de Jesús, eso está documentado, los judíos en el tiempo de Jesús creían que el pecado era acostarse con la mujer, ¿ya? Cometer el hecho físico, pero que codiciar no. Codiciar te podía llevar, o sea, desear la mujer te podía llevar a cometer el pecado, pero que en sí mismo el desear la mujer no era pecado. Y por eso es que Jesús dice, de cierto os digo, que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, están violando el mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dice el primer y segundo mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines a ellas ni las honres. ¿Saben qué decían los judíos? Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es un gran pecador. Y Jesús les dice, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Los confronta en su propio terreno. Ante estas declaraciones de Jesús no tenían respuesta, porque la palabra de Jesús era con poder, con contundencia. ¿Y dónde estaba la contundencia? Pues en las Escrituras. Jesús las estaba presentando tal como había sido dado, pero ellos la habían reinterpretado. Ya no había pecado en jurar por el templo, que era el símbolo, que era el lugar de adoración a Dios, pero sí había pecado en el oro, en jurar por el oro. ¿Qué estaban diciendo los judíos? ¿Qué estaban demostrando? Que eran idólatras, estaban idolatrando el oro, violando el primero y segundo mandamiento. No quiero seguirme extendiendo. Si fuera necesario, después haría un tema sobre eso. Pero en lo que pude hacer la investigación, los judíos violaban los 10 mandamientos de la ley de Dios. Mis apreciados hermanos, en nuestra iglesia es la verdad, o es la verdadera. Pero esta iglesia verdadera ha venido, en esta iglesia verdadera han venido entrando enseñanzas equivocadas, que no soportan el testimonio de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, que están basadas en en el criterio de los doctores en teología, que están basadas en lo que decidió un congreso, qué sé yo, que están basadas tal vez en lo que diga un manual de iglesia, pero que no están basadas en la palabra de Dios, están reinterpretadas. Y si tú crees de esta manera, puedes estar colocando sin duda alguna en riesgo tu salvación, porque no puedes salir con la excusa. Yo, Señor, lo creí así, porque al sí el pastor me lo dijo. El Señor le va a decir, yo te dije, maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora vas a recibir tu maldición. Yo te dije, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No si alguno está en la iglesia, porque la iglesia puede fallar. La iglesia te puede hacer fallar en determinado momento. Debemos tener nuestra vista puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios nos bendiga y nos ayude a tener la humildad necesaria para depender únicamente de la mano todopoderosa de Dios. Dios les bendiga.